Dios le bendiga una vez más, hermanos. En esta hora quisiera grabar una corta enseñanza acerca de si el cristiano debe o no guardar el día de reposo. Esta es otra de las preguntas más comunes en nuestros días, ya que muchos creyentes tienen esa pregunta, ¿verdad? Si es necesario o no guardar el día de reposo. Vamos a leer unos cuantos versículos bíblicos y vamos a tratar de aclarar esta duda. El primer versículo lo vamos a leer en Colosenses capítulo 2, versículo 16. Dice de la siguiente manera: Por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que había de venir o de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. El siguiente versículo lo vamos a leer en Romanos capítulo 14, versículo 5. Dice de esta manera: Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Muy bien, esta es una de las preguntas que constantemente nos hacen si debemos o no guardar el día de reposo. Pero en realidad la palabra del Señor nos muestra en diferentes versículos que el día de reposo era una sombra en el Antiguo Testamento de lo que iba a venir para nosotros en nuestros días, y que el día de reposo se iba a convertir no solamente en algo que en el Antiguo se practicaba, sino también en un tipo del reposo que vendría para todo aquel que creyera en Cristo Jesús. Hemos leído dos versículos en los cuales el apóstol Pablo no dice de ninguna manera que se tiene que guardar el sábado. Es más, el apóstol dice, hay personas que reconocen la diferencia entre días, hay otros que no hacen la diferencia entre un día y otro. Cada uno esté plenamente convencido en su corazón. En ninguno de estos dos versículos que acabamos de leer, hemos visto que el apóstol hace referencia en que hay que guardar el día sábado o hacer diferencia entre un día y otro. Es más, el apóstol está diciendo, si alguno quiere ver la diferencia entre días, allá él. Y quien no hace diferencia entre un día y otro, allá él. Como quien dice, cada uno sabe lo que está haciendo, hágalo para Dios, sin poner tropiezo a la obra del Señor. El versículo que leímos en Colosenses dice: Por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Todo lo que pasó en el Antiguo Testamento, incluyendo el día de reposo, es simplemente un ejemplo, una sombra de lo que había de venir. ¿Y qué es lo que había de venir? No solamente Cristo, sino las bendiciones que vendrían después de Cristo. El día de reposo es la representación del reposo, del descanso que habría para todos aquellos que creyeran en Cristo Jesús. Si nosotros vemos en el capítulo 15 del libro de Hechos, se nos narra el momento donde se hace un concilio en Jerusalén. Se reúnen las partes de la iglesia gentil, se reúnen los apóstoles, parte de la iglesia judía. El gran dilema era si los gentiles podían también salvarse sin necesidad de guardar la ley. Cuando ellos debaten, empiezan a hablar de cómo el Señor bautizó a los gentiles el día que Pedro estaba predicando en la casa de Cornelio. Hablaron de todas las maravillas que Dios había hecho a través del apóstol Pablo y también de Bernabé. Hablaban de todas estas cosas y llegaron a una conclusión. Si usted se fija, en el capítulo 15, versículo 28, los apóstoles le escriben a la iglesia gentil, esta iglesia que estaba incorporándose, que estaba formándose, y le dicen de esta manera. Verso 28 del capítulo 15 del libro de Hechos: Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. No impusieron ninguna de las prácticas de la ley, incluido el día de reposo. No era para ellos una práctica que tenía la importancia tal de ser agregada entre las prácticas para la iglesia gentil.
Si usted se fija la lista que dan ellos, que a ellos les parece que son las cosas más importantes que la iglesia gentil en su momento tenía que guardar, la dan. Y si usted lee la lista, no encontrará que la iglesia gentil guardaba o tenía que guardar el día de reposo. Cuando nosotros vemos la carta del apóstol Pablo a Gálatas, nos damos cuenta cómo el apóstol estaba preocupado de que la iglesia de Galacia estaba siendo influenciada por judíos a guardar la ley. Y Pablo se molesta de manera tal que dice, si otra persona o aún un ángel del cielo desciende para predicarles otro evangelio del cual nosotros hemos predicado, sea anatema. Es impresionante cómo la palabra del Señor nos muestra, solamente en estos 3 versículos que hemos leído, la importancia que Dios le da a ciertas cosas y cómo vemos también de que el día de reposo no es considerado como una práctica dentro de la iglesia gentil, sino que fue una práctica en el Antiguo Testamento que el pueblo de Israel, los judíos guardaron y guardan hasta el tiempo de hoy. Pero la iglesia gentil, ahora reconocemos que en Cristo Jesús el reposo para nosotros no es un solo día, sino siempre, y que el día sábado no es un día donde tenemos que solamente ir a adorar a Dios, sino cada día de nuestra vida se ha convertido en un día para adorar al Señor. Como dijo el salmista, este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Y podemos decir eso de cada día de nuestra vida, porque ahora no es un solo día de reposo, sino Cristo es nuestro reposo. Él es el Señor del día de reposo. Él se lo dijo a los fariseos y también lo dice a través de toda la Biblia en ejemplos muy claros, haciendo en el día de reposo lo que nadie hacía, sanar enfermos, libertar endemoniados. Tanto estaba la gente arraigada a esta práctica en el pueblo judío que aunque veían a un enfermo sanarse no les importaba, porque para ellos la práctica del día de reposo era tal que detestaban que Jesús hiciera eso para provocarlos y para mostrarles de que más importante que sacar a un animal de un agujero o donde se hubiera ido en el día de reposo, más importante que eso era libertar a los hombres, era que los hombres aún en ese día recibieran sanidad. El Señor es Señor aún del día de reposo. Para nosotros Cristo es nuestro reposo. Ahora comprendemos de que no solamente el día sábado tenemos que guardarlo, sino todos los días guardar una reverencia delante del Señor y adoración a Dios. Ahora puedo decir claramente, aún con estos 3 versículos que hemos leído en este día, de que el día de reposo no fue una práctica ni es una práctica que la iglesia debe observar para guardarla como algo estricto que puede interferir con su salvación. Si alguien quiere hacer la diferencia entre un día y otro, es algo que nosotros no estamos obligados. Todos los días tenemos que adorar al Señor, todos los días Cristo es nuestra paz, es nuestro reposo, es nuestro motivo de adoración. Dios les bendiga, amados hermanos.